Iniciamos la segunda parte de Isaac, una historia de fe. En el episodio anterior les presentamos el contexto de nuestra historia, el cual es necesario para entender todo lo que viene. Si no lo has visto, detén este video y ve el episodio anterior y luego vuelves. Ahí comentamos que recibimos una palabra que consideramos que venía de parte de Dios por la forma en que se dio, y nos decía: preparen cuna. Mientras seguíamos expectantes de lo que Dios podía hacer, para octubre del 2019 dejé mi trabajo para dedicarme completamente a lo que considero es el llamado de Dios para mi vida, sabiendo que venían muchos retos por delante, específicamente en lo económico, ya que ahora no dependería de un salario sino de Dios y del apoyo económico de ciertas personas que les he llamado socios ministeriales. El mayor temor de las personas para poder servir al Señor o los que sienten un llamado de Dios es la parte económica, ¿no? Y yo me asesoré con algunas amistades que se dedican a esto y me decían: ¿por qué no le compartes a un grupo de personas lo que tú quieres hacer? Véndeles tu visión y a lo mejor te deciden apoyar. Hay personas que apoyan a las personas que se quieren dedicar de esta manera a servicio al Señor, a enseñar, a ayudar a otros. Así que eso hice, me armé de una presentación, me acerqué a amistades, a conocidos, toqué puertas y la gran mayoría respondió positivamente de que abrazaban la visión que yo les estaba compartiendo. Así que esa fue una forma que me ayudó a tener un ingreso en medio de esta nueva etapa de mi vida. A la vez, yo decidí sacar una certificación para esta misma fecha como un coach en fortalezas, para poder ayudar a las personas a que puedan saber en qué son realmente buenas, tanto a un público que sea dentro de una iglesia como también a un público externo, porque hay muchos fuera que necesitan escuchar de eso y de esa forma de coaching. Y algo que adicional también hice fue que empecé a colocar algo de inversiones digitales y lo veía como: voy a colocar un par de semillas a ver si esto da frutos en algún momento dado. Pero lo que sí era cierto es que yo cambié mi chip de que mi nuevo jefe ahora es Dios. Y un mes Él puede dar hasta que sobre y abunde, otro mes da lo justo y necesario, pero eso sí, que Él no abandonaría. Y esa fue mi esperanza, mi paso de fe, de que yo consideraba de que Dios me estaba llamando a eso, y fue un proceso de aproximadamente 2 años hasta que yo di este paso de soltar lo que sería el trabajo tradicional, a poderme dedicar para entrenarme, estudiar y poder ayudar y servir al Señor de una mejor manera. Para esa misma fecha, Mariani tuvo distintos encuentros de oración con personas claves de la iglesia que buscaban ayudarla en su situación emocional y de fe, ya que el tiempo pasaba y nada ocurría aún después de la palabra recibida. Estos encuentros trajeron algo de libertad de las cargas que tenía Mariani. Una de las personas con la cual me reuní fue con mi pastora. Tuvimos un muy buen tiempo de oración, y en ese tiempo de oración Dios me mostraba que desde pequeña Él siempre estuvo conmigo, y aún en mi adultez también lo estaba. Recuerdo tener una visión en ese tiempo de oración donde me veía en una sala de un hospital en medio de una operación y escuchaba el llanto de un bebé, y solo podía sentir el amor de Dios en ese momento. Y para mí fue un tiempo donde Dios me mostraba que Él está conmigo y que su amor siempre ha estado. Así que salí de ese tiempo de oración muy esperanzada y de saber de que Dios era fiel y que Él estaba escuchando mis oraciones. Para inicio del 2020, tuvimos la visita de unos amigos que habían pasado una situación similar de no poder tener hijos. Además, que también viven dedicados al servicio de Dios. Para este tiempo ya Dios les había bendecido con 2 hermosas hijas. Ellos entendían perfectamente nuestra situación, y su consejo fue que procediéramos a realizar el resto de los exámenes que habíamos dejado en pausa. Así podríamos encontrar un diagnóstico más certero y poder orar específicamente
además de conocer otras alternativas. Y cuando les compartimos lo que venía sucediendo todo alrededor de Mariani, exámenes, esperas y todo esto, ellos quizás nos entendían muchísimo porque habían atravesado por una situación similar y nos dijeron: avancen con los exámenes, no pierden nada con eso, a lo mejor es algo hormonal, que es algo sencillo de solucionar y ustedes no lo saben, ¿no? Así que conversamos esa tarde, esa noche con Mariani, le evaluamos y, si no me equivoco, hablamos con ellos, fue un día domingo, y ya el día miércoles, jueves de esa semana ya teníamos la cita agendada para poder hacer los siguientes exámenes y dijimos: veamos, hagamos caso a este consejo. Mariani se realiza un examen para conocer el estado de sus trompas de falopio, y aquí empieza el verdadero camino de fe. Ya le comentamos en el episodio anterior que a Mariani le tuvieron que extraer un ovario por causa de un quiste. ¿Y qué creen? La trompa que conecta al único ovario que tiene estaba obstruida, y la trompa que conectaba al ovario que ya no existe estaba en buen estado. Todo al revés. Mientras estaba allí esperando los resultados, solo estaba tranquila, tenía confianza en el Señor de que todo iba a estar bien. Sin embargo, la persona que me estaba atendiendo sí me dijo que no se veía bien lo que estaba observando, pero igual tenía que esperar los resultados del especialista para que pudiera determinar qué es lo que estaba pasando. Así que esperamos los resultados, y mi trompa, que está conectada al ovario, está obstruida. Así que camino a casa, la verdad estábamos tranquilos, simplemente empezamos a buscar información en internet para ver cuál era el siguiente procedimiento que se debía hacer. En mi cabeza pensaba: bueno, si está obstruida, debe haber alguna forma de poderla quitar para que se pueda habilitar. La verdad pensaba quizás en una operación, que quitaran una parte, la empataran. Al día siguiente visitamos a la doctora para revisar los resultados. Y recibimos una noticia no esperada. Cuando llegamos donde mi ginecóloga, le presentamos los resultados, y ella empezó a verificarlo, empezó a explicar qué es lo que estaba pasando con mi trompa, y nos dice en ese momento que no vamos a poder tener hijos de forma natural. La verdad, en ese momento mi corazón se destruyó. Se suponía que estamos asistiendo donde el especialista y nos dice: no va a poder tener hijos. Y empezó todo mi temor, el miedo, nuevamente a consumirme. Y recuerdo muy bien de que traté de contenerme. Cuando salimos del consultorio, nos montamos en el carro, no quería decir nada. Y luego, cuando llegué a casa, no aguanté y solo lloraba, peleaba con Dios, discutía con mi esposo. ¿Por qué Dios estaba permitiendo eso? ¿Por qué Dios estaba haciendo que no pudiera tener hijos? ¿Por qué Dios me estaba haciendo pasar por eso? Si yo le había servido con mi vida. La verdad no entendía por qué Dios me estaba haciendo pasar todo este proceso, y que me digan: no vas a poder tener hijos, fue destruirme por completo. Pues el conocer esta noticia, la verdad, es un shock. Ahora, yo soy menos emocional en el momento, yo razono más las cosas
Y sí fue un shock escucharla, porque quizás yo pensé va a existir algún tratamiento, alguna operación sencilla o algún medicamento para que esto se solucionase, ¿no? Pero sí fue un shock, y más pensando en cómo iba a reaccionar Mariani, porque si todo este tiempo atrás que no había un diagnóstico como esto ya era muy difícil para ella, yo decía, esto no sé qué va a pasar con ella, no sé cómo le puedo alentar. Y debo confesar de que desde que yo supe de la operación de Mariani allá en Venezuela, que le extrajeron ese ovario, yo decía, Dios puede hacer que aparezca ese ovario nuevamente. Yo he leído historias, he escuchado testimonios de personas donde Dios hace ese milagro creativo, y cada vez que ella iba a una cita ginecológica yo le preguntaba, ¿y qué? ¿Todo bien en orden? Esperando que un día dijesen, mira, ahí hay un ovario, ¿no? Pensando de que ese iba a ser, yo por un tiempo pensé que era la forma en que Dios iba a actuar en ella para demostrarle su gran poder. Ahora, no fue así. ¿Significa que Dios perdió el poder? No ha perdido poder, pero sí fue realmente un shock para ella, y mi preocupación era, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo voy a poderle hablar? Yo sabía que íbamos a llegar a casa y eso iba a ser un mar de lágrimas, no una noche, sino muchos días. Y la verdad sabía que esa noticia era muy difícil, iba a ser muy difícil procesarla para ella. Y pensaba yo, bueno, la fertilización, mi cabeza analítica de una vez, el dinero, ¿no? Así que fue difícil escuchar eso. Fueron noches y días duros de poder levantar la fe de Mariani, ya que en mi corazón meditaba que era el escenario perfecto para que Dios hiciera un milagro. Pero venían dudas si debíamos intentar un procedimiento de fertilización o creer por un milagro como sabemos que Dios ha hecho con otras personas. Además, estábamos claros que ese procedimiento sería costoso, y a este punto recordemos que yo no tenía un salario, dependía de lo que Dios permitiera que llegara a nuestras manos, y el salario de Mariani jamás daría para pagar ese tratamiento. Mi ginecóloga nos da la opción de una clínica en la cual se especializa en fertilización in vitro, que era lo que aplicaba para nuestro caso. Así que tomamos la decisión de asistir. Una de las cosas que, bueno, vamos a ver qué es lo que dicen para saber cuáles son los costos, cómo sería el procedimiento, qué es lo que aplicaría, y ver si realmente puede funcionar en nuestro caso. Así que aprovechamos la opción de que éramos referidos de mi ginecóloga, y fuimos a esta primera cita donde la verdad nos trataron muy bien. Sentimos que nos entendían, el proceso por el cual nos estábamos pasando, y una vez que tuvimos el contacto con la doctora de la clínica, pudimos sentir que Dios estaba abriendo puertas. Cuando nos dieron los costos, eran los valores imaginados. Habían distintas opciones que iban entre $8,000 a $12,000, y eso nos dejaba pensando. Pero camino a casa, mi mente analítica se da cuenta que si sumaba todos los ahorros personales y los ahorros de emergencia que habíamos hecho toda nuestra vida, sumaban esos montos. Por lo que surgía la pregunta si debíamos utilizar todo nuestro dinero. Antes de iniciar cualquier tratamiento, debíamos hacernos unos exámenes con costos alrededor de los $600 para conocer el estado general de Mariani y el mío. Así que llegamos a casa con todas las cotizaciones de los tratamientos y exámenes para orar y meditar por una decisión. Yo creo que la vida cristiana tiene que ver mucho con una comunicación en ambas vías.
yo le hablo a Dios y Dios me habla a mí. Si dice la palabra que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y la verdad, yo he aprendido o he intentado por mucho tiempo a aprender a escuchar la voz de Dios. Y quizás sobre esto podemos hablar largo en otro momento, pero algo que yo he aprendido es que cuando uno va a dar pasos de fe, uno necesita una palabra de Dios, que Dios te hable. No podemos actuar con un mero optimismo de que todo va a salir bien, no te preocupes, Dios proveerá. No. Entiendo todas esas palabras, pero yo he aprendido, y quizás en mi madurez como cristiano, de que tú necesitas de que Dios te hable. Y no porque sucedió con alguien más necesariamente, así mismo te va a ocurrir a ti. Entonces, cuando estábamos con todo este procedimiento, yo decía, Señor, yo necesito que tú me hables. Así como me habló en su momento que ya era el tiempo para soltar mi trabajo, sabía que aquí Él me iba a hablar y que tenía que buscarlo. ¿Cuánto tiempo iba a demorar una respuesta directa de Él? No lo sabía. Entonces Jonathan siempre entra, así digo yo, entro en lo que yo llamo modo escucha. Afino mis oídos, tengo la petición en mi corazón y yo con quien conversaba prestaba atención a sus palabras y al espíritu de sus palabras. Cuando hablábamos de este tema con amistades, con familiares, si veía una enseñanza, si escuchaba una predicación, al leer la palabra, siempre estaba atento con esa petición ahí, y yo le llamo modo escucha. ¿Qué es modo escucha para mí? Tener la petición de oración presente en mi mente y observando. ¿Está Dios hablándome en esto? Y no menosprecio, porque aún si Dios tiene que usar las piedras utilizará. Y iba un día camino a la iglesia, un domingo temprano, tenía colocada la emisora y en eso estoy escuchando una pastora que normalmente escucho en mi auto, y estaba predicando de ese pasaje cuando el pueblo de Israel ya llegaba a la tierra prometida y que Dios les había alimentado con maná, y cuando llegan a la tierra prometida dice, ya ahora pueden ustedes cultivar. Y el pasaje, si no me equivoco, lo voy a parafrasear, dice, y de ahí Dios no le dio más maná porque ya podían labrar la tierra o cultivarla. Estaba en el semáforo, sé el lugar, sé la calle, sé la intersección donde estábamos, y en ese momento estaba en rojo la luz y yo ahí escuchaba y sentí como algo que se abrió en mi mente y sentí que decía, así como ya existía la tierra para trabajarla, ya no era necesario un milagro. Asimismo, yo he dejado la ciencia y hay cosas que no necesariamente necesitas un milagro. Así como el pueblo de Israel ya no necesitaba el milagro del maná diario porque podía ahora él trabajarlo, ahora yo también he dejado la ciencia para que no necesariamente esperes el milagro de esta forma desde cero, sino que puedo utilizar la ciencia para hacer mi obra milagrosa. Esa fue la forma en que Dios me habló. Quizás dirán, está loco. Yo pude decir que mi corazón se estremeció y yo le dije a Mané, Dios me acaba de hablar. Me acuerdo que le dije en el semáforo ese, Dios me acaba de hablar. La prédica no tenía ese sentido, la que estaba escuchando, pero ahí supe que Dios me había dicho, avanza, y ya yo decía, tengo una palabra de Dios para poder avanzar por el tratamiento que estábamos empezando a evaluar y que estábamos cotizando, ¿no? Así que dijimos un paso a la vez. Al tener esta palabra, sabíamos que Dios nos decía, avancen. Y yo podía percibir cómo mi fe se fortalecía a pesar de los obstáculos. Y sabía que sería una batalla de un paso a la vez. Así que sacamos cuentas y de una u otra forma Dios proveyó para los exámenes sin tocar nuestros ahorros. Cuando decidimos avanzar y decir sí a las cosas, vimos cómo empezó Dios a proveer. Ya sea que un familiar daba o una persona se me acercaba, oye, quiero apoyarte con lo que tú estás haciendo. O sea, empezaron a suceder cosas y se proveyó para los exámenes y dijimos, wow, avancemos, sigamos viéndolo. Entonces vimos la importancia de haber tenido esa palabra de Dios y poder avanzar. Y fe es actuar sin ver, porque es estar seguro de algo que tú sabes a lo que vas a obtener, pero no tienes una certeza física, una evidencia física.
Así que no teníamos el dinero necesariamente ahí en nuestras manos, pero empezó a venir una vez decidimos avanzar en fe. Así que dijimos, ya viene el milagro que Dios nos ha prometido. Algo curioso en esos días, cuando empezamos a ver eso, seguíamos orando fuertemente, porque la siguiente oración que estábamos buscando es: Señor, debemos utilizar todos nuestros ahorros y colocarlos aquí, o tú vas a proveer milagrosamente el dinero. Esa era nuestra pregunta, nuestra duda en ese momento, y la verdad estábamos ahí expectantes. Pero un día, orando con unas amistades aquí en la casa, estábamos orando por la petición y yo les compartía este es justo. Okay, siento que ya debo avanzar, pero ahora mi duda es si debo utilizar o no el dinero, que son nuestros ahorros de toda la vida. Y estando en ese tiempo de oración, fue una noche aquí comiendo en casa y orando, yo sentí muy fuerte así también en mi mente. Son cosas que me pasan muy poco, por eso es que sé que cuando yo percibo eso, sé que es Dios que me habla. Y sentí, y creo que cerrando los ojos, vi el nombre Isaac. Y así, el nombre tiene que ser Isaac. Y va a ser un niño. Y cuando sentí eso, dice: Isaac se va a llamar por el dolor que ha tenido Mariani todo este tiempo. Y Isaac le va a cambiar ese lamento, ese lloro en risa. Por eso es que su nombre debe ser Isaac, porque traerá alegría en medio de la tristeza profunda que habíamos tenido hasta ese momento. Cuando llegaron los resultados, los llevamos a la doctora de la clínica de fertilización. Habían pasado varias semanas porque habían exámenes muy especiales que venían del extranjero. Fuimos con toda la fe y una sorpresa más. Le detectan unos pólipos a Mariani y eso impedía seguir todo proceso. Ya Mariani había sido operada de esto un par de años atrás, pero volvían a aparecer por segunda vez, así que confirmamos que este camino sería mucho más difícil de lo esperado. Gracias por ver hasta aquí Isaac, una historia de fe. Como pueden ver, hay muchas emociones, suben y bajan, y hay mucho más porque ustedes puedan escuchar de esta gran historia. Pero hasta aquí lo dejamos al día de hoy y te animamos a que puedas suscribirte a este canal si no lo has hecho y darle a la campanita para que sepas cuando está disponible el próximo episodio. Y también te pedimos, comparte este video con aquellas personas que tú sabes que necesitan escuchar de este mensaje. Sin más, nos vemos en la próxima. Isaac, una historia de fe.